Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un día más haciendo corrección de color en su programa favorito, obviamente DaVinci Resolve. El día de hoy vamos a aprender a darle una corrección de color cinematográfica a nuestros videos usando esta estructura de nodos que pueden ver en pantalla, que está basada o tiene como base el Kodak 2383, ¿ok? Les voy a dejar aquí en la descripción un link directo a mi tienda para que vayan, lo descarguen y una vez lo tengan instalado, ahora sí, pueden seguir viendo el video. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es configurar nuestro proyecto de la mejor manera para obtener resultados profesionales. Vamos a abrir la configuración del proyecto y nos vamos a dirigir a la pestaña de Color Management y el espacio de color de la línea de tiempo lo vamos a cambiar a DaVinci Waygamut Intermedia, ya que este espacio de color es muchísimo más amplio que el Rec 709, por ende vamos a tener mucha más flexibilidad al realizar ajustes de color. El espacio de color de salida lo vamos a colocar en Rec 709 Gamma 2.4 si nosotros tenemos una computadora con Windows y Rec 709 si ustedes tienen una computadora Mac, ¿vale? Esa es la única diferencia en esta parte. Yo voy a elegir obviamente el Gamma 2.4 y donde dice Lookup Table vamos a cambiar de trilineal a tetraedral. El tetraedral lo que hace es una mejor interpretación de los LUTs incorporados en el programa, ¿ok? Una vez hecho esta configuración vamos a darle clic en guardar y ahora sí les voy a ir explicando brevemente y de manera concisa cómo es que funciona esta estructura de nodos, ¿va? El primer nodo al que nos vamos a dirigir es el nodo de entrada, que es el CST entrada y trabaja con el efecto Color Space Transform o cambio del espacio cromático en español. Y aquí lo que hay que hacer es colocar los valores con los que fue grabado nuestro video. En este caso, el espacio de color es Rec 709 y la gama es 2.4. Si tú tienes un video en S-Log 3, en D-Log M, etc., tú tienes que colocar los valores correspondientes a ese perfil de color en esta parte. Yo no te puedo decir exactamente qué valores debes de colocar porque todos tenemos una cámara diferente. Algunos trabajamos con Sony, algunos trabajamos con Canon, algunos trabajan con Fuji, otros con DJI, ¿ok? Estos valores van a depender totalmente de la cámara que tú tengas y sobre todo del perfil de color que tú hayas elegido antes de darle a grabar. En mi caso voy a ocupar un video en Rec 709, es decir, que no está grabado en ningún tipo de perfil logarítmico. ¿Por qué utilizo estos videos? Pues mucha gente me comenta aquí en YouTube o me envía mensajes a mi Instagram preguntando cómo pueden realizar una corrección de color profesional o que se vea pues bonito, que se vea presentable si solamente graban con un iPhone, si solamente graban con algún celular Samsung o con alguna cámara que no tiene ningún tipo de perfil logarítmico. Pues este video que tengo aquí va a servir de ejemplo perfectamente para aquellos que solamente tienen una herramienta de grabación básica. Pero como dije anteriormente, los valores que vamos a colocar en el Color Space Transform van a depender de la cámara y del espacio de color que tú hayas decidido colocar antes de darle a grabar. Después de estas dos opciones, o bueno, de estos dos valores, tenemos que enviarlo a DaVinci Waygamut, ya que este espacio de color, como bien mencioné, es un espacio de color muchísimo más amplio que el Rec 709. Por ende, al realizar nuestras configuraciones aquí de color, vamos a obtener una mayor flexibilidad y mejores resultados. Siempre les recomiendo activar la compresión de saturación, ya que no tenemos bastante información, por ende podemos corromper demasiado fácil los colores de nuestro video. Una vez dicho el primer nodo, vamos a dirigirnos al segundo nodo que se trabaja, que es el CST de salida. Aquí lo que hay que colocar es el espacio de color DaVinci Waygamut Intermedia. Vamos a regresar nuestro video al espacio de color Rec 709, pero vamos a colocar la gama de Cineon Film Log porque, como bien mencioné, vamos a trabajar con el LUT Kodak 2383 que está basado en esta gama, ¿ok? O que trabaja con esta gama más bien. Aquí también vamos a activar la compresión de saturación para que no haya ningún tipo de problema. Y pues bueno, ahora sí podemos cerrar los efectos y enseguida vamos a activar lo que sería nuestro LUT Kodak 2383. Aquí les coloqué las tres versiones de temperatura, que sería el D55, el D60 y la D65. Esta de aquí es la versión más cálida, la versión más neutra y la versión más fría, ¿vale? Ok, de primera instancia nuestro video ya tiene cierta colorización, pero obviamente hay que ajustar las luces de aquí, la piel, etc. Entonces el tercer nodo que vamos a trabajar
más bien el cuarto nodo o los nodos que vamos a trabajar enseguida va a ser el nodo de exposición. Yo aquí trabajé la exposición con las ruedas HDR, ya que estas ruedas tienen mucho mejor, pues, ¿cómo decirlo?, algoritmo, mayor rango dinámico y no comprimen o no aplastan la información. Ok, entonces podemos, como vemos aquí, podemos obtener podemos recuperar bastante información sin malograr nuestro video, ¿va? Me voy a dirigir al Vectorscope, ya que enseguida vamos a trabajar con el balance de blancos. Como pueden ver, aquí es una escena totalmente cálida, pero a mí me gusta darle un look un poquito más frío a este tipo de escenas, ¿ok? Simplemente vamos a trabajar el balance de blancos con la rueda de offset y enseguida vamos a trabajar lo que sería el contraste de nuestra imagen, ¿ok? Para darle un poquito más de punch a nuestros colores, a nuestra imagen en general. Y el siguiente nodo es la saturación. Como pueden ver, agregamos un poco más de saturación, densidad y trabajamos ciertas curvas como la luminancia, la intensidad del color, etcétera, ¿ok? Este nodo de Color Warper trabaja con la piel, que en este caso la muchacha es demasiado blanca, entonces no hay ningún tipo de problema si activamos o desactivamos este nodo. La piel suave a mí también sí me gusta agregarla, ya que además de la piel también suavizamos un poquito el entorno, ¿vale? Enseguida voy a colocar o agrego un efecto de desenfoque, desenfoque gaussiano, ya que de esta manera quitamos esa nitidez tan exagerada o tan digital de las cámaras actuales, ¿va? Y dejamos o le damos un mood un poquito más vintage. Enseguida me gusta agregar o activar el nodo de Alation. El Alation solamente se puede conseguir, entre comillas, con herramientas de pago, pero en este caso esto es un truquito que vienen aquí algunas cosas para que se active el Alation. Miren, antes y después, simplemente con la versión gratuita del programa, ¿va? Y después vamos a activar lo que sería el nodo de atardecer, que agrega un poquito más de calidez, a nuestra imagen. Miren, para intentar contrarrestar un poquito esa frialdad o ese balance de blancos tan frío. Y pues me gusta el resultado, miren. Excelente. Después vamos a activar el nodo de Glow, que aquí también agregamos un poquito más de contraste tal vez, pero sobre todo suavizamos las altas luces y le damos ese look como dreamy a nuestro video, ¿ok? En dado caso que necesitamos un poquito más de punch para este efecto, está aquí el efecto de bloom, pero a mi parecer en este caso no es tan necesario y así quedaría nuestra estructura de nodos. Vamos a darle play para ver nuestro video y se ve excelente. Aquí les voy a poner un antes y un después para que vean y queda increíble, ¿va? Ahora vamos a pasar a otro clip, por ejemplo y lo único que hay que hacer es, como estamos manteniendo el entorno, pues yo creo que los valores que colocamos van a permanecer o nos van a ayudar bastante como base. Así que damos clic derecho, aplicar grade, para que se active la estructura de nodos tal cual en el clip pasado. Y miren, el antes y el después. De esta manera mantenemos esa consistencia entre los clips y agilizamos nuestro flujo de trabajo. Aquí, por ejemplo, si estuviera un poquito más quemada o quemada de más, pues me dirijo a mi nodo de exposición y trabajo con mis ruedas HDR, sobre todo las luces, las altas luces y el global, ¿ok? Pero con estos valores, miren, perfecto que quedó. Vamos a darle play para ver cómo quedó y se ve excelente. Y bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les sirva y que lo pongan en funcionamiento para sus siguientes proyectos. Recuerden que el link para el Power Grade se los voy a dejar aquí en la descripción. Y si activan el código Chris Young van a obtener un 20% de descuento en su compra. Así que una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Chao.